Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el invitado es el señor Francisco Pecci Manzoni. Él es el padre del asesinado fiscal Marcelo Pecci. Vamos a hablar acerca de, ¿se va a hacer justicia sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci? ¿Se sabrá quién o quiénes son los autores morales del magnicidio? Vamos a conocer también quién fue en vida Marcelo Pecci. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Francisco Pecci Manzoni, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ya estamos en compañía del señor Francisco Pecci Manzoni. Don Francisco, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación para compartir esta conversación conmigo aquí en el programa. Muchas gracias a ti, a quien debo agradecer este espacio que se me brinda. Don Francisco, estamos en octubre. Dentro de un mes se cumplen 2 años y 6 meses del fallecimiento, del asesinato de Marcelo. Cuénteme cómo se encuentra usted. Anímicamente. En general, sí. En general, gozo aún de buena salud, pero anímicamente destrozado. Muy mal anímica. Y no hay consuelo para eso. Fue la voluntad de Dios y se asume con mucha tristeza. Tengo un hijo, una hija, un hijo, 3 nietos y una nieta, por quienes aún quiero vivir y brindarles algo de cariño. En 2 años y casi 2 años y medio, usted todavía no ha podido encontrar consuelo luego de la muerte de Marcelo. ¿No ha podido usted aferrarse a esperanza alguna, don Francisco? No la he encontrado ni tampoco la voy a tener. Hay que ser realista en el marco del dolor. Realista alego en cuanto se refiere a que nunca, hasta el final de mi vida, eso va a seguir doliendo. De salud, bueno, es otra cuestión. Correcto. Pero la procesión, como dicen, va por dentro. No hay nada que hacer. Matan, asesinan a un hombre, un gran paraguayo. Ese es el legado que nos queda. Francisco, ¿Marcelo era su hijo mayor? Sí, primogénito. El primero. El primero nació el 28 de septiembre de 1976. Sí. Cuénteme de él, cuénteme de cómo era cuando era un niño, cuando iba al Colegio San José. Si usted tiene alguna anécdota que quiera compartir conmigo y que refleje de alguna manera
cómo era su personalidad y carácter de Marcelo. Cuénteme la anécdota. Sí, sin ningún inconveniente se lo puedo narrar, porque realmente con quien más anduvo Marcelo fue conmigo. Yo fui el padre amigo de mi hijo y él fue mi hijo. Nadie en este planeta Tierra ha estado tanto junto con Marcelo en los mínimos detalles. Y de chico, de niño, yo he escrito un libro, desde luego, donde narro algo de eso. De chico era muy buen chico, muy pulcro, formado con los valores de un buen hogar y con la genética a favor también. Y puedo relatar algunas situaciones que no olvido. Cuando, por ejemplo, él manejaba los tiempos como estudioso, como con su vida romántica para el deporte, fútbol, básquetbol, mucho tenis. Y en verdad que recuerdo, por ejemplo, en el San José, cuando eran muy niños, yo estuve mucho en el deporte de ese gran colegio, porque él, recuerdo un gol que convirtió a relativamente larga distancia. Esas cosas que a veces se dan. Y él vino corriendo, creo que 20 o 30 metros. Y me abrazó y me dijo, papá, para vos, papá, vengo. Eso es... ¿Él qué edad tenía en ese momento? Y tendría 6, 7 años, yo creo. Porque a los 8, 9 también ya se inclinó al tenis. Y hizo casi 6, 7 años de un tenis competitivo, ganando a muchos rivales y perdiendo contra los muy buenos que no trabajaban ni estudiaban y solamente jugaban tenis. Y él como pibe era muy bueno, muy pulcro. Según dicen en el colegio, era un chico correcto, muy estudioso, y fue una vida interesante la de él, y tengo muchos recuerdos naturalmente muy emotivos, se puede decir. Yo recuerdo cuando estábamos en Mar del Plata, yo y él estábamos en un hotel cercano a una plaza en donde se alquilaban bicicletas. Entonces yo me quedaba con él y él andaba en bicicleta. Y era muy tierno todo eso. Y una vez fuimos a un circo. En Mar del Plata en esa misma oportunidad fuimos a un circo y ya al salir del espectáculo circense se desencadenó una lluvia torrencial, esa que conocemos acá en el Paraguay como son. Y estábamos lejos del hotel y tuvimos que ascender a un ómnibus de transporte que logramos apenas lugares. Cuando ya nos bajamos, diríamos a media cuadra o algo así del hotel, era inmenso el raudal. Entonces yo, para que él no se moje, lo alcé. Y me dijo él, papito, ¿cuánto ya estás haciendo por mí? Esos son recuerdos que tengo de la nobleza de ese chico. Era un hombre magnífico. Y hoy él ya no está. Cuando el 10 de mayo, yo estaba en mi casa por almorzar, no había visto televisión ni nada. Vinieron 2 sobrinos míos con mi hijo Francisco. Y era el día anterior a su vuelta de Colombia. Y le dije yo a mi hijo, bueno, mañana ya vuelve Marcelo. Y ahí me dijo Francisco, papá, me dijo, Marcelo ya no está.
Ese fue el peor momento de mi vida, el peor momento. ¿Su hijo menor le comentó a usted Me comentó lo que le había ocurrido sí, a él Marcelo? ya no está, papá. Me quedé sorprendido y le dije, ¿qué? Se callaron todos. ¿Lo mataron? Dije yo. Sí, lo mataron, papá. Y al rato ya vino gente amiga a acompañarme. Fue el día más triste de mi vida. Tremendo. Y Francisco, ahora sí. seguramente estoy vertiendo algunas lágrimas de tristeza. Yo recuerdo, hablando de lágrimas o de momentos, cuando en una universidad, la Universidad Autónoma de Asunción, yo hice la presentación de uno de los libros que escribí, titulado Solamente Patriotismo, que creía yo que es lo que le falta a nuestro querido país. Y luego en la presentación yo eché unas lágrimas. Y él, sin fustigarme, me dijo, papá, tenés que tratar de superar eso. Cierto, mi hijo, le dije, es cuestión sentimental. Y en cuanto se refiere, por ejemplo, a sus actuaciones diversas, él fue un gran dirigente del Club Guaraní. En su cuna de recién nacido estaba la bandera de mi querido club. Y estoy recordando eso porque cuando eso, estoy recordando algo que él fue luego dirigente del Guaraní y muy elogiado, muy homenajeado en el Guaraní. Y puedo decir que el pueblo paraguayo honesto supo de un mártir de la justicia, un mártir. Él es un grande. No quiero citar a otros grandes porque no corresponde a ello, pero él es un grande, el único gran hombre del espectro judicial hasta hoy. Dígame, don Francisco, ¿cuál es el legado que nos dejó Marcelo y que los paraguayos no debemos olvidar? Y el legado de su trayectoria honesta y valiente, por más que muchos van a decir, ¿para qué tanto si corremos el mismo riesgo? De pasada estuve hablando el sábado pasado en Surbí, que tiene el San José, los compañeros de Marcelo le hicieron un homenaje y estaba hablando con el que yo considero, con el respeto de todos los demás, el mejor fiscal paraguayo, que se llama Luis Piñanes García, muy amigo con Marcelo, compañero de colegio, y estuvieron 2 años y medio en Santa Rosa la Guaraí. Y él me estaba mencionando cómo actuaba Marcelo y detalles de su vida. Por ejemplo, yo le decía, me siento algo culpable. Y me dice él, no, tío, me dice, ¿por qué te vas a sentir culpable? Y porque yo le hablaba de cambiar de situación de trabajo, ir a otra sección del Ministerio Público que podía haber sido delitos económicos, como está él, donde el peligro es menor. No podemos comparar a los delincuentes económicos con los delincuentes de la mafia, del narcotráfico, del crimen organizado. No podemos comparar. Y él me dijo, tío, me dijo, Marcelo nunca te hubiese aceptado eso, porque él hubiera considerado eso como una cobardía. Ahí está, el valiente. Y es, desgraciadamente, como para preguntarle a Dios sin enojarnos, preguntarle por qué. Dicen algunos que ya cumplió su función en la vida. Y eso es y no es aceptable, porque alguna vez termina la vida de todos los seres humanos. Pero de esta forma. Exactamente, exactamente. Me interesa mucho eso que estaba diciendo con respecto a los y las actuales fiscalas y fiscales que luchan contra el crimen organizado y contra la impunidad. Por un lado, es motivo de orgullo para todos, principalmente para ustedes, la familia de Marcelo, el reconocerlo a Marcelo como un hombre incorruptible, como un hombre honesto, y es motivo de orgullo saber que en la justicia paraguaya también hay esa clase de valores. Pero por otro lado, el mensaje que puede quedar es: así terminan los hombres honestos
e incorruptibles cuando se enfrentan al crimen organizado, lo cual hace que las fiscalas y los fiscales hoy tengan que enfrentar esa realidad. Claro. ¿Cuál es su reflexión, Francisco? Y la reflexión es la muy lógica. Por eso sustentable es mi apreciación en cuanto se refiere a que el mal se impone al bien. En función a la religiosidad y a la fe en Dios. Vamos a pensar que no es lo normal, pero el mal se impone al bien. Desgraciadamente es así. Ahí tienen en las guerras, contiendas guerreras, donde inocentes mueren por los intereses mezquinos de los gobernantes de las diversas naciones. Es algo que traigo a colación que podría ser aplicable. Y los demás fiscales van a tener miedo. Tienen que tener un temor. Bien. Pero naturalmente que tiene que haber gente valiente para ir adelante en cualquier obra humana, como han ido y como han sido muertos muchos en la historia. Y si no muertos que han terminado sufriendo grandes personas a quienes no quiero citar porque serían de diversas regiones del mundo y de diversas épocas. Francisco, me acaba de decir usted, el mal se impone al bien. Podríamos decir, por eso Marcelo está muerto y por eso él o los autores morales todavía no han caído. Pero sí cae el autor moral o los autores morales y finalmente se hace justicia. ¿El bien se habrá impuesto ante el mal entonces? En esa etapa, diremos, aislada, podría ser que ocurra eso, que se encuentre al autor de un magnicidio, porque los delitos, los hechos criminales suceden en la oscuridad, aunque no hay crimen perfecto. Pero entonces, ¿qué ocurriría? Diríamos, bueno, tendrán que pagar las consecuencias con cadena perpetua o la máxima pena que pueda ser legalmente admitida. Pero yo, en cambio, ahí reflexiono lo siguiente, porque no estoy de acuerdo nunca con la pena de muerte, aunque parezca para muchos extraño, porque Dios únicamente nos da la vida y solamente Dios nos las puede quitar. Francisco, dígame, para usted, ¿quién mandó matar a su hijo? No se sabe, estrictamente no se sabe. Al decir crimen organizado se abarca mucha gente, muchas zonas. Y no se sabe, no podemos saber. Ya se sospecha o pensares diferentes sobre quiénes. Y eso ya para mí es es cuestión de trámite ya, no digo minúsculo, pero de menor importancia por tanto y cuanto. Él ya está muerto. Él ya no resucita. Nadie repara eso. ¿Quiénes sufrimos? Los familiares, los padres, los hermanos, los nietos, los amigos. Ahí en el Colegio San José, sus compañeros, en el Club Guaraní, en todas las partes donde él estuvo, donde participó y, en fin, sienten. El pueblo paraguayo sabe. Y él es el único mártir de la justicia. Francisco, ¿qué explicación le encuentra usted a que los autores materiales están presos? Sin embargo, no sabemos quiénes los contrataron o quién los contrató. ¿Qué explicación le encuentra usted a eso? Que no se descubre ello. Bueno, se hicieron muchas diligencias judiciales, muchísimas en Colombia, pero ocurre que hay veces que no se logra saber con precisión, por lo menos. Se puede pensar en tal o cual cosa, pero no se puede. Marcelo tenía un régimen de participación en reuniones regionales y todo eso. Recuerdo cuando la época de la pandemia me decía, papá, yo tenía que haber ido a tal parte, a tal reunión, a tal otra, por la pandemia no se puede viajar. Bueno, mi hijo, pero eso, en fin, yo llevaba el agua, pero él era muy prudente. Y una vez recuerdo cuando ocurrió eso de la Casa de los Horrores, le conté. No. Eso, ahí en
Montevideo y Oliva, Montevideo frente a la Universidad Autónoma, en Casa del Horror, que correcto. hubo varios muertos. Sí. Después se pasó varias veces eso en los tiempos posteriores, y él una vez estaba en casa, él ya no vivía en casa, estaba conmigo hablando y viendo eso. ¿No te das cuenta, papá, las matanzas? A él le dio repugnancia a eso, porque era puro, era noble, le dio repugnancia. Y sí, es bárbaro. Qué bárbaro, pero qué barbaridad. Se quedó él, le noté el rostro estupefacto, como decirlo. Sí. Habían muerto criaturas en esa casa. Sí, recuerdo. Sí. Recuerdo. Francisco, ¿usted cree que Marcelo fue asesinado por alguna acción que él tuvo? Por ejemplo, lograr la condena de alguien o la extradición de alguien, o a Marcelo no lo mataron por lo que hizo, sino por lo que sabía. No, por todas sus actuaciones firmes contra el crimen organizado, contra lo negativo. Naturalmente que puede pensarse en esas cosas. Y en cuanto se refiere a que él sabría algo, ¿qué es lo que él podría saber? ¿Qué es lo que él podría saber? Él estaba muy respetado y valorado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, pero tampoco podemos encontrar en esa forma el por qué. No, él molestaba. Sencillo. Cuando impera la injusticia, la maldad, el crimen, los buenos molestan. Porque no se puede transar con ellos. No, mi hijo jamás. Él fue educado en la honestidad y tiene en la genética sus antecesores son gente honesta en todo aspecto. Francisco, ¿recuerda usted cuál fue o cuándo fue la última vez que estuvo con Marcelo? Sí, la última vez fue en casa, cuando él preparaba los detalles del matrimonio que se celebró el 30 de abril. Y incluso ese día me mostró lista de invitados y qué sé yo, bueno, detalles. Y le dije, ¿dónde van a viajar? Porque a él le gustaba mucho viajar. Él viajó, tuvo suerte. Y no me dijo nada. Según me dijo su viuda, pensaron en Bariloche, en Río, en Cancún, en Aruba, en lugares. Y al final fueron a un lugar muy lindo, muy turístico. Y en verdad que él no se dio cuenta. El primer disparo cayó muerto. Según me dijo Claudia, no se dio cuenta. Sí, Claudia debe haber sufrido inmensamente. Lo tomó con fortaleza. Y ahí ya vinieron de Cartagena la familia Galeano Montt y otros a acompañarla después en todo aspecto, pero ella estuvo mucho ahí al lado del cadáver de mi hijo. ¿Le dijo Marcelo a usted, Francisco, que él tenía amenaza de muerte o que temía por su seguridad? ¿Le llegó a confesar a usted algo así? No, él no. Pero el tema de cuando regresaba a Santa Rosa de Laugaraí, el vehículo que se perfiló como para embestirlo, y él con una maniobra logró ir a la cuneta y salvar su vida. Y él no me dijo, fue una amenaza, pero era. Y el que le dijo, te voy a matar, tras empujarle medio metro ahí, fue aquel que ya murió, no me acuerdo de uno de los narcotraficantes. Le dijo, te voy a matar, le dijo. Y lo empujó y le dijo, te voy a matar, le dijo. Eso es lo que... Pero él nunca me dijo, me amenazó, papá, y qué sé yo. No. ¿Y el nombre de esa? El nombre de él era, no me recuerdo el apellido. Ah, y esa que murió asesinada también, Laura Casuso, en un programa televisivo, yo recuerdo, hablaban de un caso donde había intervenido Marcelo con la firmeza que lo caracterizaba. Y en esa ocasión Laura Casuso dijo, el periodista que le interrogaba le habló sobre
sobre Pecci, fue Marcelo. Y le dijo, no, de ese fiscal Pecci, de él nos encargamos nosotros. Claramente lo dijo como diciendo, nos encargamos nosotros para... Esta persona, Laura Casuso. Murió asesinada por alguien también del grupo. Esta semana se estuvo barajando la posibilidad de que a Marcelo Pecci lo haya mandado matar un narcotraficante de nombre Jaime Franco Mendoza, a quien la justicia paraguaya le dio 11 años de prisión y eso fue apelado por Marcelo, que solicitó elevar. Finalmente Marcelo logró su objetivo y Jaime Franco Mendoza recibió 18, luego de la apelación de Marcelo, 18 años de prisión y no 11. Y sí, puede ser él uno de los posibles autores morales. O en el grupo de gente que lo tenía marcado porque iba derecho contra lo torcido. Es posible una de las posibilidades de Una de las posibilidades, claro está. Y una vez le dije yo, porque escuché en el ámbito universitario donde ejercía docencia, algunos que dijeron, ¿por qué no se libera esto de forma a evitar el clandestino negocio de los narcotraficantes? Y le dije yo una vez, escuché eso, Marcelo. No, papá, me dijo con estas expresiones así. No, papá, va a ser peor, me dijo. Si se libera va a ser peor, papá. Me callé. Pero cuando yo le hablaba del peligro y le hablaban, una vez le dijo a Roberto Carísimo, no sé si le narré, le dijo, yo tengo custodia, que es Dios que me custodia. Era muy creyente. Y Marcelo decía, yo tengo custodia, Dios es mi custodia. Imagínate, si a estos delincuentes le va a importar Dios. ¿Marcelo se movía en el país sin custodia? Sí, él no usaba custodia. Cuando íbamos a ver un juego futbolístico, por ejemplo, venía alguien que estaba al lado de él manejando de la Senat y quedaba con el vehículo. Pero él no tenía una custodia constante ni solicitó, porque además es una cuestión, tenga una o dos custodias en cualquier lado. Si te van a matar, te matan con todo. Muere la custodia y los custodios, o el mismo custodio puede ser contratado para matar. Correcto. Francisco, en una escala de 1 hasta el 10, ¿cuál es su nivel de convencimiento de que se va a esclarecer y se va a hacer justicia con el caso Marcelo? 1 es nulo y 10 es tengo confianza total de que va a ser así. ¿Cuál es su nivel de confianza con respecto a que se va a hacer justicia en el caso de su hijo? Yo no digo nula la posibilidad, pero eso de escalar mucho como muy probable, no sé, dudo. Porque hay cuestiones que quedan en la incógnita. Y en el mundo entero se sabe de situaciones de crímenes que ocurren y no se devela nada. Soy en ese sentido escéptico o pesimista. Le digo de todo corazón. Ojalá, sí, sería bueno para algún alivio. Pero nadie nos devuelve la vida de ese chico que murió por ser firme, por ser enérgico, por ser decente, demostrando a los bandidos que por ahí andan cómo se sirve a la patria. Marcelo tenía ¿cuántos años cuando falleció? 45 años. 45 años, sí. Y fue fiscal primero en Santa Rosa la Guaraú, donde les envió a Sara Torre, a él y a Luis Piñanes, aquel fiscal, no vale la pena ni recordar lo que era Talcandia. En fin, porque no eran sus candidatos, la Corte los eligió. Incluso cuando él estaba en terna para ser fiscal, me dijo, estoy en una terna, papá, y hay otras, ¿quiénes son las otras personas? Y son 2 personas, fulana y fulana, 2 mujeres. Le eligieron a él. Y una vez, un tal Tuma, que a quien no lo conozco, ni le conocía a mi hijo, que entiendo por lo que veo por televisión,
es un abogado más. Diría ser político, era oviedista, después fue del otro bando, no me interesa. Su papá sí era mi amigo, falleció ya. Y un tal Tuma lo denunció sin ningún motivo ante la Corte Suprema de Justicia o el jurado de enjuiciamiento, creo que la Corte. Y él integraba cuando eso el jurado, el tal Tuma, a quien para mí no existe. Y él votó, y González Daer, el que murió, también votó. Y luego le llamó a Marcelo a los pocos días y le dijo: Marcelo, todos los otros 6 votaron a tu favor y yo solamente le acompañé a Tuma por devolución de favores. Así fue. Francisco, Marcelo le manifestó a usted: quiero postularme, quiero ser fiscal general del Estado. ¿Quería eso? Sí, al último manifestó que estaría en sus deseos para culminar su carrera como fiscal. No hubiera durado probablemente como fiscal general, creo yo. No hubiera durado, porque el juicio político de los barren, cambian, y él no iba a inclinarse a ayudar a un sector o a algún político, a quien sea, ¿no? Como dije una vez, la misma Sandra Quiñones, en su oficina no iba a estar una cuestión que no procedía. Él era incorruptible, es cierto, realmente incorruptible. Un chico, ya lo he dicho varias veces, de oro. Y ese es el consuelo que tenemos, bueno, si se puede llamar consuelo. Francisco, quiero leerle algo. Sí. Yo he recortado algunos artículos en los periódicos relacionados con Marcelo y he marcado, subrayado comentarios muy positivos y elogiosos hacia Marcelo y se los quiero leer en este momento. Esto es de prensa, de diarios. Sí. Hombre de gran fortaleza para combatir a los viciosos e inmorales, amante de la legalidad, las buenas costumbres y la decencia que aprendió de sus padres. Marcelo era un valiente, nunca claudicó de sus ideales. Lo caracterizaba su tenacidad y su disciplina para alcanzar sus objetivos. Era un combatiente en defensa de los paraguayos, en defensa de quienes como él aman la paz, la armonía, la felicidad, la familia y el progreso. Marcelo era un tipo sencillo, franco, divertido y leal. Marcelo era incorruptible, un ciudadano hecho y derecho a toda prueba, alguien en quien la patria podía confiar. Marcelo actuó siempre con decencia y con firmeza. ¿Qué siente usted, Francisco, al leer tantas cosas positivas, elogiosas y muy poderosas hacia Marcelo? Y son verdades que es todo verdad eso, esas publicaciones de prensa. Y es un pequeño consuelo, por lo menos saber que quedó en la historia de la patria como el único hasta ahora primer héroe de la justicia paraguaya. Usted fue juez, Sí, Francisco. sí, 32 años de carrera judicial. ¿Cómo ha cambiado su percepción respecto a la justicia, el asesinato de su hijo? ¿Cree usted que podemos alcanzar una justicia más justa, fuerte y transparente? ¿Cómo cambió su percepción a partir del asesinato de Marcelo? Yo no creo, en mucha gente no creo que cambie. Quizá en algunas personas sí tenga alguna influencia por un mejor administrar justicia. Pero yo pienso que me parece que en otras épocas anteriores hubo mejor gente, un poquito mejor gente en el ámbito judicial. Y en verdad que no creo, yo soy escéptico, soy pesimista. Es que el mal se impone al bien, no hay nada que hacerle. Tiene armas poderosas para aplastar.
Y desgraciadamente, en general, la clase política en todas las partes o en muchas partes del mundo está corroída. Muchos, la mayoría quizás no sé, se hacen políticos como si fuese una profesión para obtener réditos económicos o réditos de poder o lo que fuese. Pocas personas en la humanidad incluso existieron. Y en el caso del fiscal, aparte del fiscal que fue ultimado en el Ecuador y aquel otro que fue hace 30, 40 años, no recuerdo el nombre, y en Italia, un juez, han habido casos de valientes que arriesgaron su vida y fueron muertos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos que, no, yo soy escéptico. Quizá en el futuro mejoren las cosas, pero no creo. Diariamente nos enteramos a través de los medios de prensa y todo de la vorágine mundial en cuanto a conflictos se refiere y todo eso. Y no sé si soy pesimista o no, pero yo no creo. Ok, usted me dijo recién que a personas incorruptibles como Marcelo o no se le permite llegar a altos cargos, o si llegan ya le tienen preparado un juicio político para sacárselo de encima. ¿Hay que ser corruptible para ocupar esos cargos? No tanto como corruptible, pero tienen que ser personas que actúen con mucho tacto. Cuando el poder político o el poder que manda en cualquier parte avasalla todo. Entonces, yo no creo. Marcelo podía haber sido, ¿cómo no? Fiscal. Si se retiraba 10, 15 minutos antes de esa playa desgraciada, hubiera estado con vida probablemente. Si Marcelo llegaba a ocupar la Fiscalía General del Estado, no creo, me parece difícil que hubiese durado mucho. Es por el encaje judicial, por el ámbito legislativo en materia de juicio político. Ahora ejerce el poder legislador y el poder legislativo ejerce primacía sobre el poder judicial y también sobre el ejecutivo. Está todo concatenado. Esa es la triste realidad. ¿Cómo puedo yo hablar? Yo estoy en la etapa final de mi vida y ya llevo a mi tumba la tristeza, porque eso nadie nos consuela, no hay nada. Todos me dicen, te vemos bien, sí. Pero hay momentos que me recuerdo de él y es bravo. Francisco, en algún momento luego del asesinato de Marcelo, ¿sintió que usted o que su familia corrían riesgo de vida o fueron amenazados? No, en ninguno en la familia fuimos amenazados, pero naturalmente que todos en la familia coincidimos o pensamos o tuvimos temor, el temor siempre va a existir, de que haya represalia contra nosotros. Imagínate, un sicario pagado te puede quitar la vida a cualquier persona de la familia. Entonces tuvimos que ser prudentes. Esa es la realidad, no es miedo, es prudencia. La prudencia es la madre de las virtudes. Al menos es un pensar mío. Y realmente, si hay cielo y hay infierno, como creemos, Él está en el cielo. Él está en el cielo. Y en la historia de la patria, un héroe, un grande del Paraguay. Es Marcelo Pecci, un grande del Paraguay. Y si me escuchan los negativos, si hubieran gente negativa, que se banquen, como se dice esto, porque él cumplió con su deber por haber sido honesto, correcto, valiente. Lo mataron. Ni se dio cuenta cuando fue muerto. Francisco, quiero leerle un párrafo que extraje del libro escrito por la ex fiscal general del Estado. Sandra Quiñones escribió un libro llamado
Carta a un valiente, Bien. un libro dedicado a Marcelo. Extraje una parte del libro y quiero leerle. Fuiste un revolucionario. No te callaste jamás, expusiste tu valentía con ejemplos contundentes. Tu firme actuación en alianza con la ley te hizo rebelde frente a la corrupción imperante en la sociedad paraguaya. ¿Qué cree usted? Lo que escribió Sandra es muy bien, exactamente es así. Sandra lo conoció bien, en verdad, y sí. ¿Cree usted que chicos que están aspirando a ser fiscalas y fiscales al leer esto traducirían esto como así terminan los hombres honestos, los revolucionarios que no transan? ¿Cree usted que Sí. fiscalas, fiscales o aspirantes van a interpretar esto como esto es lo que les espera a los incorruptibles? Sí, en el mismo velatorio, en el memorial, yo escuché gente que decía, este es un antes y un después. Nada de antes ni después. Yo no creo en eso. Realmente temor es lo que pueden tener otras buenas personas en funciones judiciales o en funciones riesgosas. Temor. Lógico. ¿Cómo no se van a cuidar? ¿Cómo no? No creo. Por lo grosso de los casos que manejaba Marcelo en contra del crimen organizado, se puede advertir que se trata de situaciones peligrosas o muy peligrosas. ¿Conversó usted con su hijo respecto a esto te puede costar muy caro? Sí. Yo le decía, cuidado, mi hijo, tenés que ir. No, papá, no. Y una vez me cerró la posibilidad cuando me dijo, si me matan, ya es la voluntad de Dios. Temor van a tener naturalmente aquellos que actúan a pecho gentil, obrando como Dios manda. Y los delincuentes no van a cambiar. Los delincuentes no van a cambiar en ninguna parte del mundo. Yo soy escéptico en ese aspecto. Soy escéptico. Yo cuando estuve en una época difícil, como juez nunca, yo me hice respetar siempre. A mí nadie me pidió nada malo, en absoluto. Salí limpio, traté de hacer bien las cosas. Y él me valoraba, incluso él hurgaba mucho en los antecedentes históricos de nuestra patria. Por ejemplo, una vez me envió por celular, WhatsApp, me envió la foto de mi finado padre con José Félix Estigarribia con Bozano. Y yo le dije a Bozano, y papá, ese fue el que estuvo muy bien con las cañoneras, Bozano. Y en fin, él hurgaba y cambiábamos ideas. Y a veces me demostraba tristeza por ciertos nombramientos o ciertas personas malas en los puestos de mando del gobierno, sobre todo la parte política. No digo yo que en la esfera privada no haya también el famoso contrabando, evasión de impuestos. Toda la vida yo escuché eso. Toda la vida escuché. Y ni qué decir con la cuestión de los políticos, que están cenando juntos y al día siguiente se traicionan. La política es sucia. Teóricamente debe ser limpia, pero no es. Yo he tenido estudiantes de Derecho que en la facultad decían, estoy ingresando a tal nucleación política, tal, y ya me está dando ventaja, pero entonces lo que busca es su ventaja. Ese es el mal que se impone al bien. Yo no veo solución. Ojalá me equivoque para las futuras generaciones. Ojalá que este país que está procurando, que tuvo un Paraguay sufrido en todo aspecto, con las guerras, con la imposible, un Paraguay castigado, en donde las mujeres son las que pusieron lo mejor para levantar la patria. Fueron las mujeres, después de la guerra grande y todo, grandes mujeres. Y a las mujeres antes no le daban valor,
Mi hermana Delfina Pecci de Ávila fue 30 años magistrada, mayor que yo, ya murió hace mucho. Ella fue la primera mujer secretaria de juzgado. Y la doctora Miriam Peña fue la primera jueza, yo recuerdo. Y luego ya las mujeres están. Y vaya si las mujeres son valientes. No, con eso no quiero decir que soy profeminista o contra los varones, no. No empezar. Francisco, explíqueme, ¿quién fue Marcelo Pecci? Un grande del Paraguay, como otros grandes han habido. No lo cito por cuestiones de ética. Un grande del Paraguay. El único hasta ahora, el único verdadero héroe de la justicia paraguaya. En ese joven asesinado, mírense todos los que manejan desde diversos puestos la patria. Mírense en eso. Pero al averiado no le importa eso. No le entran balas, como se suele decir vulgarmente. Francisco, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para cerrar el programa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB tienen todos los días más descuentos, más beneficios y más experiencias. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB en cualquiera de las sucursales o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar el programa con el señor Francisco Pecci Manzoni. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Continuamos en Líderes con el señor Francisco Pecci Manzoni. Francisco, dígame, ¿qué consejos usted le daría a padres y madres de actuales fiscalas y fiscales que están luchando contra el crimen organizado y contra la impunidad? Por supuesto, con miedo. Como padre de un ex fiscal, ¿qué consejo le daría a esos preocupados padres y preocupadas madres de fiscalas y fiscales? Un consejo sano, noble, y otro consejo, diríase, conveniente. Yo les aconsejo que siempre mantengan su hidalguía, su postura en general, pero no se puede negar que cuando afecten a la mala gente, corren peligro. Esa es la triste realidad. Y quiero recordar que yo le escribí un libro a mi hijo. ¿Usted le escribió un libro? Yo le escribí. Lo de Sandra Quiñones fue anterior, que se hizo. Coménteme sobre el libro que usted le escribió sí, en homenaje a Marcelo. Nadie fue tan amigo toda la vida de Marcelo Pecci que mi persona, a pesar de que tuvo amigos y familiares. Y yo le escribí un libro donde narro toda su vida en los diversos aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto patriótico, en el aspecto deportivo, y es un mensaje que queda para la gente, pero estoy seguro que la mala gente se ríe de esas cosas, no le importa. Es una situación realmente afligente y sabemos perfectamente que
Así como también entre las comunidades de las naciones, inocentes mueren por intereses económicos de empresa o de lo que fuese. Tanto se ha dicho de la guerra del Chaco. Inglaterra apoyó a los bolivianos y Argentina a Paraguay, se dice, yo no soy historiador. Sin embargo, ¿qué había atrás de eso? Ahí está el caso, y hablando de crímenes de magnitud. ¿Por qué lo mataron a Kennedy? Yo no sé, soy inculto por lo visto, no leo bien. ¿Y por qué lo mataron a Abraham Lincoln? Porque fue contra la esclavitud, categórico. Entonces, el valiente se expone. Y el que es buena persona y tiene miedo no puede. Francisco, la gente que quiere leer el libro que usted le dedicó a su hijo, ¿dónde puede conseguir ese libro? No, eso estamos distribuyendo en forma así nomás informal. Ok. Y se distribuye y se ha distribuido muchísimo en todos los ámbitos porque es un libro que se hicieron 1000 ediciones y ahí yo narro la vida de mi hijo. Perfecto, perfecto. Usted es una persona creyente. Sí. ¿Le reclamó a Dios por qué le pasó esto a mi hijo? No. Le debemos la vida a Dios y no podemos actuar de esa forma contra la deidad. Pero sí, a veces pienso, ¿por qué? Qué triste. Okay. Pero así es el mundo. Así es la vida y así es la muerte. Alguna vez termina la existencia de todo ser humano, por enfermedades, por accidentes, incluso entre las enfermedades la depresión que conduce a una autoeliminación, todo. Pero la forma que fue asesinado mi hijo es cruel. Y yo no digo que no perdono, porque para que yo ya, ¿quién soy yo? No soy nadie. Yo ya le digo, en la vida a mí me interesan mi hijo y mi hija que me quedan, que son excelentes. Felizmente he tratado de ser siempre un buen padre y tuve una descendencia maravillosa. Marcelo Pecci pasa a ser un grande en el Paraguay, grande con mayúscula. Y si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, le desafío en cualquier plaza a discutir. Francisco, le voy a hacer la última pregunta. Bueno. Entra por esa puerta Marcelo. Camina hasta usted y se sienta al lado suyo. ¿Qué le diría? Antes que se siente, le contestaría que yo lo saludo como si no lo veía hace mucho tiempo. Lo saludo, ¿qué tal, mi hijo? Un abrazo, porque él era muy cariñoso, yo también. Un abrazo. Pero después le diría, te dije, Marcelo, yo te advertí que podía ocurrir. Porque él me decía, no, ¿qué van a matar a un fiscal o a un juez? ¿Para qué? No creyó. Dios y decía que Dios le ayuda. Dios es mi custodia. Sí, él manifestó eso. Y una vez yo, hablando con otra persona, manifesté algo y le dije a otro señor, pero mi papá se está volviendo un poquito ateo. No, yo no niego la existencia de Dios. A mí me formaban en la religión católica. Yo puedo morir tranquilo. Ahora, yo no creo que me vaya al fuego del infierno. No creo. Y Marcelo tiene que estar en el cielo. Ese chico inolvidable. Sepan todos los paraguayos que sepan y transmitan que hubo en el Paraguay mucha gente buena y valiente. Entre ellos está mi hijo. En el ámbito judicial, el único. Y he conocido a grandes personas en el espectro judicial, en las diversas funciones, corte, cámara, juzgado, muy buena gente. Y hay también. Pero están los otros. Francisco, yo quiero agradecerle muy especialmente que usted haya aceptado esta invitación para conversar conmigo aquí en Líderes. Un gran placer conversar con usted y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, al mismo tiempo me permite que yo también me manifieste mi sincero agradecimiento por tanto y cuanto este programa es muy visto. Muchas gracias. Y va a trascender y algo en homenaje a ese valiente
que ya no está, lastimosamente ya no está. Muchas gracias a vos. Gracias, Galeano, Francisco. muchas gracias. Gracias, Francisco. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.